Vamos a esperar 5 minuticos. Padre, te damos gracias, Señor, que estamos aquí reunidos, Señor, clamando por tu Espíritu. Señor, yo te pido hoy que sea tu Espíritu trayendo una palabra de revelación a la iglesia, para que sepamos los tiempos, Señor, porque es importante saber los tiempos y en qué dispensación estamos. Señor Jesucristo, gracias. Padre, que esta palabra llegue a las naciones, que así sea, amén y amén. Pueden sentarse. Muy buenas noches, mi nombre es Fernando Sánchez. Para los que nos ven por internet, les bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a predicar el proceso del reino de Dios. Amén. ¿En qué dispensación estamos? Digan conmigo, en la dispensación del Cristo vivificado. ¿Qué significa esto? Que estamos en la dispensación del Espíritu Santo, donde las promesas de Dios comienzan a cumplirse en la restauración de la iglesia. Amén. Amén. Y vamos a leer como texto base a Isaías capítulo 51, versículo 3. La palabra del Señor dice así: ciertamente consolará a Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo y alabanza y voces de canto. ¿Quién dice amén? Amén. La palabra dice que Jehová va a venir a consolar. La palabra consolar, Dios la usó, Jesús la usó cuando iba a partir. Les dijo a los discípulos que él iba a partir y le dijo que era necesario que él se fuera porque vendría ¿quién? El Consolador. Amén. Estas promesas de consolar son cumplidas en la dispensación del Cristo vivificado, en la dispensación del Cristo Espíritu, en la dispensación del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra: arrepentidos, arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Mucha gente habla del reino de Dios y unos dicen que es el gobierno de Dios, otros dicen que es el poder de Dios, y muchas personas dicen muchas cosas sobre el reino de Dios, pero muy pocos hablan cómo es el proceso del reino de Dios, dónde se manifiesta el reino de Dios y cómo se hace para que el reino de Dios se vea en nosotros. Amén. Amén. Entonces hoy quiero compartir el proceso del reino de Dios. Diga, iglesia, conmigo: el proceso del reino de Dios. Pero primero, para saber qué es el reino, debemos de saber qué es el reino. ¿Y quién nos lo puede revelar sino nada más ni nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo? En Marcos 4:26, Jesús habla del reino de Dios. (4:26) y dice la palabra, decía además así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. ¡Qué definición tan extraña! Yo he escuchado a muchos predicadores hablar de riquezas, millonadas, pidiendo el dinero a las personas, quitándole el dinero a las personas, porque ellos dicen que el reino de Dios es que tienen que sembrar, pero sembrar billete, sembrar el dinero a ellos. Y ahí se ha levantado la teología de la prosperidad. Escucha, iglesia, yo creo en la prosperidad de Dios, pero creo en la prosperidad trabajada. ¿Aló? Amén. No creo en la prosperidad de esos codiciosos que dicen que si tú siembras 1 millón, te van a venir 100 millones. Porque ahí se están aprovechando de la ingenuidad y pareciera que el evangelio fue una mercadería. Ahora el concepto y el sinónimo en todo lugar es que los pastores son ladrones. Y ojo con ese concepto. Yo creo que los falsos pastores son ladrones.
Pero tenga cuidado, no todos los pastores somos ladrones. Porque si usted llega a decir que los pastores son ladrones, al primero que le está diciendo ladrón es a nuestro Señor Jesucristo, que es el primer pastor que hay en la iglesia. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces se han levantado doctrinas del reino, donde se habla de poder, de gobierno y de reino, pero al único que se le ve el carro, al único que se le ve la casa de 5,000 o 10,000 millones de pesos es al pastor. ¿Ustedes creen que ese es el reino de Dios? No. El reino de Dios, el que lo puede definir concretamente, correctamente, es Jesucristo. Entonces, el reino de Dios sí es sembrar, pero no es sembrar dinero. Y yo creo en la siembra. El reino de Dios, dijo Jesús, es como que, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Amén. Amén. Y ustedes me dirán, pastor, ¿qué significa eso? ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Qué es echar semilla en la tierra? Eso no tiene como lógica. Sí tiene mucha lógica y es lo más adecuado. Las palabras más precisas y la mejor definición del reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Pero para que tú puedas entender esto, lo primero que tienes que entender es el lenguaje de Dios. Dios siempre habló en un lenguaje de imágenes. Ojo con los religiosos, que no estoy hablando de imágenes católicas, no. Estoy hablando de cuadros de imágenes. Cuando Dios habla, que como cuando un hombre echando semilla en la tierra, tú puedes ver a un sembrador echando semilla ¿dónde? En la tierra. Pero para que podamos entender esto, yo quiero predicarte antes la parábola del sembrador. Amén. Y la voy a predicar muy rápidamente para enseñar cuál es el proceso del reino de Dios. Amén. Amén. Primero dice que hay que echar la semilla ¿dónde? En tierra. Que un hombre que echa la semilla ¿dónde? En la tierra. Entonces lo primero que yo debo saber en eso, ¿quién es el hombre que echa la semilla en la tierra? Digan conmigo, Dios. Dios. Dijo Jesús en San Juan 15, versículo 1, mi Padre es el labrador. El sinónimo es el sembrador. ¿La semilla qué es? La palabra. ¿La semilla qué es? La palabra. ¿Dónde aparece eso? En Lucas, capítulo 8, se nos enseña que la semilla ¿qué es? La palabra. Lucas, capítulo 8, versículo 11 dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Amén. Amén. El reino de Dios, traducido, significa esto. Cuando Dios viene a tu vida, a tu tierra, a tu corazón y siembra su palabra. ¿Me están entendiendo? Todas las bendiciones del hombre vienen a través de la palabra. No vienen a través del dinero. No. El dinero es un efecto de una causa. No estoy diciendo que el dinero no sea bendición. No. Te estoy diciendo que si tú quieres dinero del reino, va a ser a través de la cosecha que tú tengas. ¿Qué quiere decir? Un agricultor va a tener dinero es por lo que cosecha. ¿Quién me está entendiendo? Si él cosechó en la tierra y tiene una buena cosecha, la vende y recibe ¿qué? El dinero. Entonces, así es el reino de Dios. Tu dinero no te va a llegar dinero si no antes no tienes la palabra de Dios morando dentro de ti. ¿Aló? Amén. A mucha gente le venden la idea que porque usted vaya a la iglesia, escuchó al predicador, sembró usted 10 millones de pesos, entonces va a recibir 100 o 200 millones de pesos. Entonces estamos vendiendo el evangelio como si fuera una pirámide, porque eso es lo que hacen las pirámides.
Meta tanto dinero que a usted se le devolverá tanto dinero. ¿Aló? Y juegan con la fe de las personas. Pero la palabra de Dios enseña que el reino de Dios es cuando la palabra llega a tu corazón. Amén. Y de ahí depende tu prosperidad. Tu prosperidad está atada como cuando se trabaja en una tierra y se siembra. ¿Aló? Pero resulta que la palabra enseña que la tierra era un desierto. Entonces la tierra no se podía, ¿qué? Sembrar. Entonces la promesa de Isaías capítulo 51 versículo 3 es que el desierto será cambiado ¿a qué? A paraíso. Pero para cambiar el desierto a paraíso hay un proceso. Digan conmigo, proceso. Pero mucha gente quiere venir a la iglesia y ser prosperados sin haber sido labrados ni sembrados. ¿Aló? ¿Qué quiere decir? Quieren participar de los frutos de la abundancia sin haber trabajado su tierra. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Por eso muchas personas hoy se desaniman y dicen que los pastores son ladrones, porque se ha levantado una cantidad de falsos pastores que están ofreciendo cosechas sin haber sembrado la palabra de Dios. Amén. Ese es el problema que tenemos hoy en día, que la gente quiere recibir limones sin haber sembrado limones, sin esperar el proceso. Quieren todo ahora, ya, inmediato. Y así no son las cosas. Dios prometió que nos iba a bendecir, y yo lo creo. Amén. Pero esa bendición viene a través de un proceso, y ese proceso llamémoslo trabajo en la tierra. ¿Aló? Amén. Es lo mismo. Hay personas que porque quieren ser de pronto doctores y dicen, no, yo quiero estudiar medicina, aunque paguen la escuela de medicina. Pero si no aprenden, ¿serán doctores? No. Es lo mismo. Quieren tener cosecha espiritual sin dejar que su corazón sea limpiado, ni sembrado, ni labrado. Así no se puede. La gente quiere los milagros express. La gente, mira, hace 3 años una señora me llamó por celular. Me dijo, ¿usted es el siervo Fernando Sánchez? Yo le dije, sí señora. Me dijo, ay, ore por mí porque he escuchado testimonios de que usted ora y suceden milagros. Y yo quiero que usted ore para que mi marido sea devuelto. Y entonces yo le dije, señora, no me cuente más, pero yo le voy a decir algo, yo no voy a orar por usted. Y esa señora se enojó conmigo. Me dijo, ¿cómo es posible? ¿Acaso usted no es pastor? ¿Por qué no ora por mí? Yo le dije, señora, el Espíritu me dice que usted está separada de su marido y que usted le es infiel. Como no la veía, la señora abrió su corazón y dijo, sí, yo soy infiel, lo he traicionado muchas veces. Y yo le dije, y su marido también es peor, le es infiel, drogadicto y alcohólico. Me dijo, sí, es la verdad. Y yo le dije, ¿y para qué quiere que ore? ¿Para unirlo a ustedes dos? ¿No está que se matan? ¿No es mejor que estén separados? Me dijo, a la verdad sí. Yo le dije, señora, esto no es de oración. Me dijo, ¿cómo así, pastor? Le dije, no, la mujer sabia edifica su casa. Venga, hermana, venga, traiga su tierra. Sembremos la palabra de conocimiento de Dios para que tenga usted sabiduría. Ahí sí no vino. ¿Aló? Entonces, esto no es tan solamente de oración. Esto es dejar que la palabra encuentre su tierra. Puede ser la mejor semilla, pero si la semilla no coge tierra, ¿qué pasa? No produce obra, no produce frutos. Por eso yo le digo a las personas que están llevando la plata al pastor y que le están metiendo cuento, pastores falsos que solamente les interesa el dinero y los tienen como mercadería, pastor que no le siembra la palabra y no te haga estudiar la palabra, ese no es un buen pastor. ¿Aló? Amén. Porque lo que produce nuestra bendición en nuestra vida es la palabra sembrada en nuestro corazón para que dé fruto. Amén. No hay otra manera. Yo no conozco ninguna semilla que se dé en el aire.
Ella necesita tierra. Y yo quiero revelarte hoy que la tierra eres tú. Amén. El problema es que no podía haber siembra porque no había venido la semilla. Y la semilla es la palabra y la semilla es Jesucristo. Amén. Entonces, cuando se sembraba, no se producían los verdaderos frutos de la vid verdadera, sino de la vid extraña. Eso se revela en Isaías capítulo 5, donde el Señor habla de una viña que sembró, y esa viña dio unas uvas agrias, no dio las uvas que Él quería. Entonces, la semilla es la palabra, que es el mismo Señor Jesucristo. Pero resulta que como Dios en el jardín del Edén sacó al hombre, que es la tierra, y el hombre se maldijo con un árbol que se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, que lo conocemos como la zarza y los espinos, o los cardos y espinos. Entonces resulta que aunque usted sembrara la palabra, siempre había una maleza que impedía que la palabra ¿qué? Creciera. Entonces la parábola del sembrador no es otra cosa sino la revelación de lo que impide que el reino de Dios se manifieste en tu vida. Muchas personas, y hablando francamente y sinceramente, llevan 10, 15, 20 años de cristianos y a veces se portan peor que un incrédulo. Así es. ¿Aló? Y yo sé que sinceramente ellos quieren ser santos, que ellos sinceramente quieren ser fieles, pero hay algo dentro de ellos que solamente su fruto es mal. Y yo vengo a hablarles a esas personas porque hay solución. El reino de Dios es tu solución. En Ezequiel 36, verso 9 dice: y estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados, y seréis sembrados. Primero que todo, en la parábola del sembrador, el sembrador no es el pastor, el sembrador no es el hombre, el sembrador es Dios. Amén. Vamos a leer la parábola del sembrador para entender un poquito esto. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oí aquí, el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es ese sembrador? Digan conmigo: es Dios. Dios. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábola todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Yo le hago una pregunta: ¿de dónde salió la semilla? ¿Del hombre o de Dios? De Dios. Entonces Dios es el sembrador. ¿Nosotros no somos hijos de Dios? Amén. Somos semilla de Dios. ¿Aló? ¿Cómo vamos a decir que somos semillas del hombre? Yo no estoy de acuerdo con esas predicaciones que se están levantando hoy en día de una tal paternidad del pastor, que al pastor se le diga papá. Parecemos curas. Para nada. Jesús dijo: a nadie llaméis padre, sino solamente a uno, al que está en los cielos. Y yo no sé de dónde ha salido esas doctrinas donde los pastores se creen los maestros, que son los que enseñan la doctrina. La doctrina no es de interpretación humana, sino es revelación que viene del Espíritu. Yo jamás en mi iglesia tengo un discípulo.
Aquí yo no tengo discípulos míos. Yo creo que los que están en esta iglesia son discípulos de Cristo. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Ustedes son discípulos de Fernando o discípulos de Cristo? De Cristo. Porque yo enseño la doctrina de Cristo. Yo lo que aprendí no es mío, es de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no soy su papá. Yo soy un tutor. Usted es un hijo de Dios. Y usted para mí es un hermano en Cristo. Amén. Engendrado y con el mismo papá. Gloria a Dios. Amén. Yo no me creo superior a ustedes. Para nada. Ustedes son iguales que yo. Porque ustedes son hijos del mismo Padre espiritual mío. Para que la gente se quite los velos y quitemos tanta manipulación de la iglesia falsa, de las falsas doctrinas, de paternidades que no deben de existir. Yo nunca he engendrado a nadie. A mí me engendró fue la palabra. Estoy hablando espiritualmente. Y un padre tengo que es Dios. Amén. Amén. Entonces, partiendo de ese punto de vista, debemos de entender que la parábola del sembrador no es otra cosa que enseña a alguien que salió a sembrar y cuando salió a sembrar encontró una tierra y esa tierra tenía problemas para sembrarse. Esa tierra tenía ¿qué? Aves que se comen la semilla. Tenía piedras que impiden que la tierra fructifique. Tenía espinos o maleza que impiden que la palabra crezca. Porque la maleza tiene la particularidad de crecer más rápido que el buen árbol. ¿O no es así? Así es. Pero también tenía otro problema. Digan conmigo, la esterilidad. La esterilidad. ¿Por qué? Porque cuando vino primero fue el sembrador, que fue Dios en el Edén, y hubo la separación del sembrador y la tierra. Quiere decir que ya la tierra ya no sería labrada por Dios, y se perdió ¿qué? Esa unión entre el sembrador genuino y la tierra. El que tomó posesión de esa tierra fue el maligno, y esa tierra se arruinó. Esa tierra dio malos frutos y Dios prohibió que cayera lluvia sobre ella y la tierra se convirtió ¿en qué? En un desierto. Entonces, ¿cuál es el proceso del reino de Dios? Toda persona que no tenga a Dios como sembrador va a ser un desierto dando malos frutos. Llámese malos frutos el pecado o las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, orgías y todo lo que se llama injusticia, iniquidad y pecado. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces, el reino de Dios es cuando Dios vuelve y se reconcilia con la tierra. Amén. Cuando Dios se reconcilia con la tierra, qué bendición. Porque el desierto va a pasar a ser ¿qué? El jardín del Edén. Pero ¿qué se necesita para que el desierto sea convertido en un Edén? Esto no se hace mágicamente como muchos creen. Esto tiene un proceso que es un trabajo. ¿Cuál es el proceso que hace un jardinero o un sembrador? Lo primero que tiene que hacer es que si la tierra es un desierto, ¿qué es lo que primero que tiene que colocarle para que se vuelva fértil? Abono y agua. Digan conmigo, el agua. El agua es lo que le da la capacidad a la tierra de volverse fértil. Un desierto se convierte en desierto por falta de ¿qué? Agua. Entonces, si tiene agua, comienza a ser ¿qué? Fértil. Entonces, Jesús en la Samaritana enseñó que Él era la fuente de agua. Que el que creyera en Él, que el Espíritu Santo que estaba en Él, tendría puesto en nosotros. Jesús en el último y gran día de la fiesta,
San Juan capítulo 7, versículo 37, alzó la voz y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes. Por eso cuando tú recibes a Cristo, dice la palabra que te es dado el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir? Que te es dado el Espíritu vivificante. Quiere decir que el Espíritu de Dios te va a hacer fértil. Aleluya. Amén. El Espíritu Santo dice que correrá como ríos de agua viva. Quiere decir que será como los arroyos del Negué, que el desierto que no producía nada, que era infértil, a través del agua que Dios le coloca y el agua que manda, va a ser ¿qué? Fértil. Y después, ¿qué te da Dios? La palabra, la semilla. ¿Para qué? Haga la dinámica. Si usted es una tierra, usted lo primero que quiere hacer de cambiar de desierto a paraíso, lo primero que hay que hacer con la tierra es prepararla, quitarle las piedras, quitarle la zarza del desierto, que es la ley, quitarle, ahí se acaba lo que es la dispensación de la ley, porque el que reina en Israel según la carne es la zarza. ¿Me están entendiendo? La única planta que resiste en el desierto es la zarza. ¿Se acuerdan de Moisés? Que veía una zarza que ardía y no se consumía. La zarza habita en el desierto. En Ezequiel 3, Jeremías capítulo 17, versículo 5, en la versión Dios habla hoy, habla que dice que maldito el hombre que se aparta del Señor, será como una zarza en el desierto, que no tendrá cuidado de nadie y crecerá sobre las piedras y en tierra de sal. Imagínense lo duro que es la zarza para crecer y lo resistente. Mucha gente cree que la zarza es llamamiento. No, la zarza es maldición. La bendición de nosotros es el árbol de la vid. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Él nunca dijo: yo soy la zarza verdadera. No, Él es la vid verdadera. Amén. Amén. Entonces entendemos que para que una tierra desértica se convierta en un jardín, hay que trabajar en ella. Entonces Dios viene a trabajar como el sembrador. Lo primero que Dios hace es darte el Espíritu, que es el agua, y darte la palabra, que es Cristo. Y te va a mandar a un güey. ¿A quién va a mandar? Pablo dijo: no coloquéis bozal el buey que trilla. ¿De quién estaba hablando? ¿De los bueyes o enteramente de los apóstoles? Amén. Entonces nosotros, haga la dinámica. Para que la tierra sea convertida del desierto al paraíso, se necesita a un buey. Se necesita la semilla. Se necesita el agua y se necesita el sembrador. ¿Aló? Amén. Siendo el más importante el sembrador, el agua y la semilla. Y también es importante el buey. Traten de botar piedras y mover maleza sin un animal de carga y fuerte. ¿Aló? Y los bueyes somos nosotros, los siervos de Dios. Digan conmigo: mi tierra necesita a un buey. Entonces haga la dinámica. ¿Cómo se convierte un desierto a paraíso del huerto de Jehová? Primero, para que sea el huerto de Jehová, tiene que ser el mismo Dios que lo convierta en el huerto de él. ¿Aló? Amén. Entonces el sembrador no puede ser cualquiera. Para que sea el jardín del Edén, tiene que ser el que creó el jardín del Edén. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, para cambiar del desierto al paraíso, se necesita primero al que sabe hacer el jardín del Edén, que es Dios. Se necesita la tierra, pero la tierra está llena de maleza, está arruinada. Entonces lo primero que hay que hacer
cuando se entra al corazón del ser humano, es atar al demonio. Muchas partes se nos ha enseñado que el diablo no puede escuchar nuestros pensamientos, que el diablo está por allá afuera, pero yo se lo digo, yo como ministro de Dios, donde he visto el diablo es en los corazones de las personas, con asesinatos, violaciones, orgías, drogadicciones, destrucciones. Hasta el mismo Jesús dijo, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Por qué? Porque el diablo habita en el corazón del ser humano. ¿Será mentira? No, Dios lo dijo. Vamos a leerlo. Dice, y estos son los junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Dónde se sembró la palabra? En el corazón. Pero dice, ¿dónde la quitó? Dentro del corazón. Por ejemplo, estamos aquí dentro de la congregación y aquí tengo de pronto una Biblia. Para que alguien venga y me quite esta Biblia de aquí, tiene que estar dentro de la congregación, ¿o no es así? Entonces, Jesús, ojo, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo Dios mismo, está diciendo, mira, Satanás viene y quita la palabra que se sembró dentro del corazón. Entonces, según esta palabra, ¿dónde está el diablo? En el corazón. Del ser humano. ¿Por qué al diablo le interesa quitar la palabra? Porque la palabra es tu bendición y provisión. Porque la palabra es lo que te va a hacer prosperar. Porque la palabra es la semilla. ¿Quién me está entendiendo? Amén. Entonces imagínese que cuando usted le quitan una palabra de su corazón, usted está perdiendo la bendición. Dios ya te bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Es a través de la palabra. Yo no sé, pero hay mucha gente hoy en día buscando la bendición de Dios, pero no saben que la bendición de Dios procede de la palabra. Y que la palabra, cuando tú la crees en tu corazón y crece, fructifica y te bendice. Te bendice de tal manera que sobreabunda. ¿Quién me está entendiendo? Amén. Entonces el diablo quiere robarte tu bendición. Yo nunca he visto al demonio con una pistola en las iglesias quitándole las cosas a la iglesia. ¿Sabe de dónde roba la bendición el diablo? De tu corazón. Digan conmigo, mi bendición está en la semilla. Y la semilla es la palabra. La semilla de la palabra. Amén. Amén. El diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Entonces dice la palabra que el diablo, ¿dónde está? En el corazón. Por eso Jesús dijo, si no se ata el hombre fuerte, ¿cómo se sacará sus bienes? ¿Usted qué cree que donde el diablo tiene sus riquezas? ¿Dónde el diablo tiene sus bienes? ¿Es dentro del corazón del ser humano? Las riquezas le sirven al diablo y son dominadas por el diablo, ¿es por el corazón del ser humano? ¿Aló? ¿O no es así? El diablo donde habita es el corazón, y dice la palabra del Señor en Efesios, que dice que el príncipe de la potestad del aire opera en los hijos de desobediencia. Y la palabra operar significa operario. Quiere decir que el que controla a las personas es el diablo. ¿Aló? Amén. Hay que tener cuidado. Usted no era enseñado en el mundo religioso, ay no digas lo que pienses porque el diablo te puede escuchar. Y no saben que el diablo es el que te está operando, te está mandando a hacer cosas que no debe. Oye una persona decirme que el diablo, que escuchó en su voz interna que se matara. Cuando una persona escucha que se mata, ¿usted cree que se mate, que esa voz es de Dios? ¿O es del maligno que está dentro de ellos? ¿Ah? Hoy me dieron testimonio. Cuando usted escucha un mal pensamiento, meta droga, consuma, mate a alguien, robe a alguien, esa voz no es de Dios, es del diablo que está dentro de ti. ¿Aló? Que quiere mandarte a qué? A hacer las cosas indebidas.
Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Estamos hablando de los tropiezos que hay dentro de la tierra para que la tierra no dé el fruto. Estamos hablando de lo que se levanta contra tu bendición, contra el reino de Dios. El reino de Dios no es otra cosa, sino que la palabra, primero el sembrador, la palabra y el agua en ti reproduciéndose. El sembrador es el Padre, la semilla es el Hijo y el agua es el Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Haciendo al Hijo de Dios a su imagen y semejanza. Eso es lo que está diciendo. Entonces, usted puede tener una tierra, pero si la tierra es un desierto, hay que colocarle agua para que se fertilice. Pero aún usted colocándole agua, pero si está llena de piedras, ¿cómo se va a sembrar? ¿Acaso la semilla nace de las piedras como la zarza? ¿A dónde tiene que nacer la buena semilla? Digan conmigo, de la tierra. De la tierra. Y tiene que coger profundidad. Porque dice la palabra que la fe es como el granito más pequeñito, como el granito de mostaza, pero es el árbol más grande de todos. Dando a entender que si usted ve un árbol de 3 metros, ¿usted cuánto cree que tiene de raíces? 6 metros, como mínimo. Entonces, se tiene que enraizar bien, para que si el árbol es más grande, tiene que tener más raíces. ¿Quién me está entendiendo? Amén. Entonces, necesita toda la tierra para que crezca. Hay muchas personas que no crecen espiritualmente porque no se congregan. Yo le he enseñado aquí a la iglesia, y en estos días lo compartía, que aquí no venimos a perder el tiempo hablando de otras cosas, sino aquí venimos es que la congregación no es otra cosa sino el proceso y el trabajo mediante el cual Dios va a labrar, sembrar tu corazón para que se vea el reino de Dios y las obras de Dios en ti. Amén. A eso venimos a este lugar. Venimos a manifestar el reino. Venimos a que Dios trabaje en nuestro corazón, que Dios nos dé su espíritu y nos siembre y nos fertilice. A eso venimos a este lugar, porque queremos ver las obras de Dios. Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de la zarza o higos de los abrojos? ¿Cierto que no? ¿De los espinos? Entonces, iglesia, usted viene a este lugar a que se trabaje su tierra. Usted viene a este lugar a que Dios le ate a los demonios y se los eche fuera. Usted viene a este lugar a tirar las piedras por el abismo, que son el pecado. Usted viene aquí a renunciar al pecado porque el pecado no te deja sembrar la palabra. Amén. Porque las piedras es el pecado. Usted viene a este lugar a renunciar a los espinos que es la incredulidad. Porque la incredulidad no deja que la palabra de Dios se fructifique. Usted viene a este lugar a hacer una tierra preparada para producir el reino de Dios al 30, al 60 y al 100 por 1. Amén. Usted viene a este lugar a que las obras de Dios se manifiesten en usted. La gente está aburrida, está cansada de las personas que se llaman cristianas. Están aburridos porque son mal testimonio. En vez de manifestar las obras del Espíritu, están manifestando las obras del diablo, que se llaman las obras de la carne. Amén. Porque, ¿qué problema? A mí para hacer negocios, cuando alguien se me presenta como cristiano, a mí ya no quiero hacer negocios. Porque es para robarlo a uno. ¿Aló? Amén. ¿Qué cosa tan tremenda? Yo le creo a los hijos de Dios. Ya se perdió muchas cosas. Debemos de comenzar a dejar que el reino de Dios se manifieste. ¿Y cómo se va a manifestar?
mostrando el amor de Dios en nuestros corazones, Amén. mostrando el gozo de Dios en nuestros corazones, mostrando la paciencia, la mansedumbre de Dios en nuestros corazones. Alabado. En otras palabras, dando los frutos del Espíritu Santo. Amén y amén. Si usted está en una iglesia, señor, señora, amigo, amiga, hermano, y usted ve que su pastor es un ladrón, váyase de ahí. Que le interese más su dinero que usted, lárguese de ahí. Y lo estoy hablando públicamente por internet. Siendo una voz que denuncia, ojo, no que juzgas, denuncio a los falsos pastores ladrones. Si usted lleva 4 o 5 años en la iglesia que se congrega y no está dando fruto, lárguese de ahí. Órele al Espíritu Santo. Si usted tiene un amigo que se dice ser cristiano y es peor que un incrédulo, lárguese de ahí. Si usted tiene un amigo o una amiga que se dice ser cristiano y es ladrón, O adúltero, fornicario, borracho, lárguese de ahí. Amén. Pierda esa amistad. Que eso es un falso hermano. ¿Aló? Amén. Ya es hora que la iglesia comience a manifestar el reino de Dios. Y el reino de Dios no es otra cosa, sino las obras o el fruto del Espíritu Santo en el creyente. Amén. Gloria a Dios. Ya es tiempo. Ya es tiempo de Jezreel en la iglesia. Es el tiempo de la dispensación de Jezreel. Jezreel significa Dios siembra su reino. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, dejemos de creer en ese evangelio facilista. En el evangelio del reino de Dios es como se trabaja un agricultor con su tierra. Si usted no trae la tierra al agricultor que es Dios, usted jamás dará el fruto. ¿Aló? Amén. Y en esto también hay que ser diligentes. Yo le hago una pregunta, hermanas o hermanos. Si yo tengo una semilla de naranja, hagamos cuenta que yo tengo aquí una semilla de naranja, ¿cuántas naranjas me puede producir esta semilla? Millones. Millones. Pero también no puede producir ni una. ¿Sabes por qué? Porque si esta semilla no haya un corazón labrado, fértil, no crecerá y no producirá los millones de semillas que debe producir. ¿Me están entendiendo? Amén. Por eso, Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Digan conmigo, de mi diligencia De mi diligencia depende depende mi cosecha. mi cosecha. No hay otra manera. No hay otra manera. Gloria a Dios. De mi diligencia Mi diligencia depende mi cosecha. Ejemplo, si yo cojo esta semilla y permito, hagamos cuenta que yo soy un sembrador y la siembro bien sembrada, cuido el árbol y cojo las naranjas y le saco la semilla y vuelvo y la siembro, ¿qué pasa? 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 Yo le hago una pregunta, un árbol puede alimentar a mi familia, pero una cosecha de una gran cantidad de árbol puede alimentar, ¿qué? Un barrio. Y una gran cosecha de cosechas, de cosechas, de cosechas puede alimentar a un país. ¿Quién me está entendiendo? Amén. Eso es lo que estamos diciendo. Necesitamos ser diligentes con la semilla que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Yo te hago una pregunta, la semilla que es Cristo, ¿a quién se la estás dando para que se siembre? A nosotros. ¿A quién se la estás compartiendo? A nosotros. Amén. Para que veamos que
frutos. Esta prédica es la introducción de muchas prédicas que se van a dar revelando el proceso del reino de Dios. Gloria a Dios. El reino de Dios, Jesús lo dijo, no lo estoy diciendo yo, es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. La tierra eres tú, la semilla es la palabra, el Espíritu Santo es el agua, tus pastores son los bueyes, tú eres la tierra.